Hoy te explicaré la economía colonial. Dentro de este tema hablaremos de las características de la economía colonial, actividades económicas, formas de trabajo y transacciones económicas. Características de la economía colonial. Fue mercantilista. El mercantilismo planteaba que la riqueza de un país se basaba en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Por esta razón, España convirtió a la minería en su principal actividad económica. La economía colonial estuvo basada en el exclusivismo o monopolio comercial, por el cual las colonias solo podían comercializar con España. La economía colonial se basó en el intervencionismo, es decir, el control directo que ejercía España sobre todas las actividades económicas de sus colonias, con una serie de prohibiciones que no permitieron el desarrollo de estas. Las actividades de la época colonial fueron: la minería. En 1545 se descubrió la mina de Potosí, que concentró la mayor producción de plata en el virreinato. Asimismo, Potosí producía el 50% de toda la plata en el mundo. En 1564 se descubrieron las minas de mercurio en Huancavelica. La producción de la plata aumentó debido a la técnica de la amalgama, que consistía en mezclar la plata con el mercurio para obtener la plata pura. El trabajo en las minas era muy duro y mal pagado, además de peligroso, porque podía haber inundaciones o escapes de gases venenosos. Muchos indígenas murieron así. La actividad minera se organizó bajo el sistema de mitas y empleó únicamente mano de obra indígena. La mita fue una forma de explotación laboral que obligó a todos los indígenas entre los 18 y 50 años a trabajar forzadamente en los centros mineros. En este sistema de trabajo se exigía un alto nivel de producción a cambio de salarios ínfimos. Las mejores minas, por su calidad y rendimiento, fueron propiedad del Estado español. En cambio, las minas más pequeñas fueron explotadas por particulares con la obligación de pagar como impuesto el quinto real, o sea, la quinta parte de la riqueza. Los obrajes eran talleres textiles donde se fabricaban telas y ropa variada elaborados con lana de auquénidos y algodón. En los obrajes, los indígenas eran explotados con largas horas de trabajo, maltratados físicamente y recibían un salario miserable. ¡Oh my God! Además de implantar el monopolio comercial, el rey decidió prohibir la producción de aquellas mercancías que pudieran competir con las que España vendía al virreinato. Y como los obrajes fabricaban tantos tejidos, empezaron a desplazar a las prendas españolas. Por tal razón, se ordenó el cierre de los obrajes. Sin embargo, los virreyes no siempre cumplían las órdenes venidas de España y permitieron que estos siguieran funcionando. El comercio estuvo regido por la ley del monopolio comercial, por el cual las colonias solo debían intercambiar productos con España. Por lo tanto, una colonia no podía comerciar con ningún otro país europeo ni con otra colonia española en América. En un monopolio existen muchos compradores, pero solo una empresa vendedora. Como no existe competencia, la empresa vendedora puede poner el precio que quiere a sus productos, descuidar la calidad de los mismos o ser incapaz de satisfacer la demanda de todos los compradores por ser el único vendedor. El gobierno español creó la Casa de Contratación de Sevilla, que veló por el cumplimiento del monopolio comercial, autorizando rutas y puertos obligatorios, fuera de los cuales no podía comercializarse ningún producto. Debido a los altos precios de los productos españoles, las colonias recurrieron al contrabando, que lo realizaban con Inglaterra, Holanda y Francia.
contrabando, es decir, el ingreso de mercadería ilegal a las colonias. El monopolio comercial también se vio afectado por el ataque de piratas y corsarios que asaltaban las embarcaciones o navíos mercantes. La agricultura se desarrolló en las haciendas, que eran grandes extensiones de tierra cuyos dueños eran españoles o criollos. En las haciendas costeñas, la mano de obra estaba compuesta por los esclavos traídos del África. En la sierra, en cambio, los trabajadores eran principalmente indígenas. La producción agrícola de las haciendas abastecía al consumo local. El resto era llevado a los centros mineros y a las grandes ciudades. Si bien la mayoría de las haciendas producían alimentos para las ciudades y centros mineros, algunas se especializaron en elaborar productos de exportación como vino, aguardiente, azúcar y jabones. Estos jabones eran elaborados de la grasa de cabras. Los españoles introdujeron una serie de plantas al continente americano, por ejemplo, el trigo, vid, olivo, caña de azúcar, legumbres y una variedad de frutas. Asimismo, trajeron el arado de tiro, que facilitó el trabajo en el campo. La actividad manufacturera fue importante en las ciudades coloniales. En las ciudades, los artesanos que se dedicaban al mismo oficio estaban agrupados en gremios. Existían gremios de carpinteros, herreros, plateros, zapateros, músicos, pintores, barberos, silleros, panaderos, etc. Los españoles introdujeron nuevos animales como cerdos, vacas, ovejas, caballos, cabras, asnos, la mula como animal de carga y aves de corral como gallinas y patos. Sistemas de trabajo. La mita era el trabajo obligatorio y por turnos que realizaban los indígenas, retribuido con un salario muy reducido. La mita se utilizó preferentemente en los centros mineros, aunque también para la producción agrícola, manufacturera y en obras públicas, así como el envío de correos. El trabajo servil era conocido como yanaconaje. Los yanaconas eran pobladores andinos que habían huido de su pueblo para no pagar tributos ni hacer la mita y se ponían al servicio de algún español que a cambio le brindaba alimento y protección. Los yanas hacían diversos trabajos para sus amos, tales como cultivar en las haciendas, cuidar el ganado y realizar el trabajo doméstico. Otra forma de trabajo era a través de las encomiendas. La encomienda consistía en encomendar a un español determinado número de indígenas a quienes debía alimentar, proteger y convertir a la religión católica. A cambio de esto, los indígenas debían pagar tributos y brindar su servicio personal como forma de trabajo. En la encomienda, los indígenas trabajaban en la agricultura, ganadería, servicio doméstico, transporte de carga, trabajo forzado en las minas, entre otros. Uno de los problemas del sistema de encomienda fue el abuso y la explotación que sufrían los indígenas por parte de los españoles, motivo por el cual posteriormente fueron suprimidas. Otro grupo forzado de trabajadores era el de los esclavos negros traídos del África, quienes se dedicaban básicamente a las faenas agrícolas en las haciendas costeñas y al servicio doméstico en las ciudades. A raíz de las guerras de conquista y las enfermedades traídas por los españoles, la población indígena descendió en un gran porcentaje, razón por la cual la población negra fue traída a América por la necesidad de mano de obra. Los esclavos podían obtener su libertad mediante la compra o la liberación por parte de su amo. De esta manera, pasaban a ser trabajadores independientes que se dedicaban a diferentes oficios menores en las ciudades españolas. Transacciones comerciales. Antes de la llegada de los españoles, no había moneda. Los metales preciosos, como el oro y la plata, no tenían un valor económico. El comercio se hacía por la modalidad del trueque. Pero los españoles sí daban a los metales un valor económico
y los empleaban en acuñar monedas que les servía para las actividades comerciales, es decir, para comprar y vender. En 1565 se fundó en Lima la Real Casa de la Moneda para la acuñación de toda clase de moneda circulante, dado que entonces no se usaba la moneda de papel, sino solo la de metal. Las monedas que se usaron en la época colonial fueron los pesos castellanos, ducados, escudos, doblones y la más pequeña, que era el maravedí. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para ver las siguientes publicaciones.